Hemos llegado a la última ponencia del día y vamos a tratar de que sea un poco ágil. Es una conversación gracias, con el fotoperiodista Bernardo Pérez, que, bueno, nació en Madrid en el 56, pero hay que decir que es de Lavapiés, ¿no? Entonces, Sí, Lavapiés por encima de todo, ¿no? Que más, bueno, además, no lo sé. hay que decir que empezó en el 74 en El País como ayudante en el laboratorio de fotografía porque él conocía unas técnicas de revelado y de transfer que había aprendido en farmacia, en la Facultad de Farmacia, donde él estudiaba con un equipo de microbiología, parasitología e histología. No vamos a entrar en detalle, pero sí que me parece importante que nos cuente por qué una persona que está en farmacia estudiando ciencias lo abandona y se dedica al periodismo, al fotoperiodismo. Es importante porque creo que es lo que nos va a dar una idea de cómo, en definitiva, la charla de hoy, la charla de Bernardo, es sobre el fotoperiodismo, la práctica del periodismo y más concretamente en el periódico El País, en el que ha trabajado 47 años. Tiene una exposición ahora mismo circulando por España, está en Oviedo, luego irá al Museo de Cristina García Rodero, que recoge esa trayectoria de 47 años en el periódico El País. Si queréis ver todavía su trabajo, es posible verlo en la contraportada, en Gente con Luz, los domingos, la sección que hace con la Luz periodista Sánchez Mellado. Luz Sánchez Mellado. Y tiene una fotografía suya todos los fines de semana. Entonces, sí, creo que es importante que nos detengamos en que nos cuente por qué abandona esa afición por la ciencia y se dedica al periodismo. Bueno, para mí la fotografía no era algo más que un intermedio técnico para mi trabajo. Me había conseguido colar en un pequeño equipo de investigación que se había montado y que englobaba tres áreas que eran microbiología, histología y parasitología, digamos que recogían el área más de ciencias naturales puras, menos químicas, dentro de la Facultad de Farmacia. Y, y, y bueno, pues me colé como fotógrafo. Me formaron para hacer fotomicrografía, pusieron a mi alcance unas herramientas magníficas de formación y de funcionamiento. Y para mí la fotografía no era más que eso, un intermedio técnico. Me interesaban entonces las enfermedades parasitarias y víricas. Pero un día, precisamente en la puerta de esta facultad, no en la puerta, pero en un árbol, en uno de los árboles que hay, uno de los chopos que hay, de los plátanos que hay por ahí fuera, de pronto vi una fotografía y por primera vez miré una fotografía. Se ha estado hablando aquí, la charla interesantísima del profesor sobre los iconos y los significados de las imágenes y la capacidad de las imágenes y lo icónico de reflejar momentos sociales. Y la fotografía, el fotoperiodismo, la fotografía documental, se me descubrió a mí con una imagen que es una imagen icónica, que yo en ese momento todavía no conocía a el autor. Es una imagen en la que se ve a dos personas, los dos tienen sombrero, y uno está mirando a través de una especie de valla, de muro, ¿de acuerdo? Y uno está mirando a través de un agujerito, muy interesado, a una escena que tú no puedes ver, ¿de acuerdo? Y es evidente, muy evidente, por la actitud y por la imagen
la segunda persona que hay en la foto, que está impaciente por esperar que llegue su turno para mirar por el agujerito. Esa imagen corresponde, o sea, fue hecha por el que fue después mi gran amigo Enrique Cartier-Bresson, a quien conseguí conocer y con el que conseguí tener una gran amistad. Y es la que me hace ver que la fotografía es una herramienta maravillosa para trasladar emociones, para una herramienta intelectual. La descubro como una herramienta con un enorme poder de transmisión intelectual. Y me apasiono inmediatamente y me compro una cámara. Porque hasta ese momento, yo fotografiaba con las cámaras de los microscopios. Ese es el primer paso. El segundo paso es el que te ocurre cuando estás en el laboratorio o en la propia sede del país. Allí ves trabajar a César Lucas y Reinhard Gade. Y ese fue ya el... Lo que ocurre inmediatamente es que de pronto me llama mi padre y me dice que se va a crear un periódico que se va a llamar El País y que él ya está trabajando allí, que lo ha contratado como jefe de corrección de estilo, como jefe y creador del equipo de corrección de estilo lingüístico dentro del periódico, lo ha contratado Juan Luis Cebrián. Y me engaña, es la primera vez que me engañan en el periódico. Y me engaña mi propio padre. Me dice que hay un proceso muy parecido al que yo utilizo, uno de los procesos que yo utilizo con los microscopios, y que tienen problemas con él. Era un proceso de transferencia de imágenes. Tú fotografiabas, para evitar un paso por óptica, fotografiabas directamente sobre un negativo en papel que tenía una parte de los agentes reveladores, y por contacto, cuando ponías el positivo en papel, que tenía la otra mitad de los agentes reveladores, y por efecto de la presión se producía la imagen. Me dijeron que no les funcionaba, que tenían problemas, que tal. Lo que pretendía mi padre era traerme a la redacción y ver qué era lo que estaba ocurriendo allí. Y lo que estaba ocurriendo allí era realmente notable. Porque fijaros que yo creo que uno de los elementos icónicos, de alguna manera, en la transición española es precisamente eso, la aparición del País. La aparición de un medio de comunicación con una... Vamos a ver, Juan Luis era uno de los mayores de la redacción y tenía 31 años. De forma que la redacción estaba formada por periodistas jovencísimos, ¿de acuerdo? Y entonces yo llego y de lo que primero me siento atraído es de la enorme potencia creativa que desarrollaban la pareja César Lucas y Reinhard Gade. Sencillamente aparecía una maqueta en blanco, una vez que se había decidido. Bueno, las primeras discusiones para decidir el formato del papel fueron también apasionantes, porque se partía de una premisa importante que sigue, yo creo, vigente en este momento, y que la tenemos aquí. La máxima de McLuhan era: el medio es el mensaje, y fue muy importante decidir tanto el papel como el tamaño del País, porque allí se postulaba y se defendía que el medio también es el masaje. Y efectivamente las pantallas, los móviles son masaje, y son además interacción táctil, ¿de acuerdo? Y yo veía como, una vez decididas las maquetas, de pronto, en un proceso de discusión creativa absoluta, intensísimo,
iban apareciendo la primera página, la apertura internacional, la apertura de nacional, las páginas de editorial, y cómo se construía, cómo se diseñaba línea por línea, cuadratín por cuadratín, la maqueta del país. Le pasaba las horas muertas llevándoles cafés, haciéndoles recados, lo que pidieran. Yo tenía 19 años, también es cierto. Y me apasionó de una manera que me cogió ese veneno de la tinta, a la que mi abuelo me previno que nunca me acercara, porque me decía que yo la llevaba en la sangre, ya que mi padre, mis abuelos, los hermanos de mis abuelos, todos eran del arte de imprimir. Efectivamente, pues eso fue ya el punto definitivo para que dejaras tus estudios y te volcaras en el periodismo. Una pasión. Yo creo que sí, es clave esa, como él ha comentado, la irrupción de ese medio joven con ganas de hacer un periodismo inteligente para lectores inteligentes. Es algo a lo que volveremos, porque la fotografía de Bernardo es una fotografía inteligente. Volvamos un poco, como también Bernardo, hay que decir que es una persona bastante humilde, es decir, no le importa hablar de otros fotógrafos, pues hablaremos de otros fotógrafos, entre ellos César Lucas. Bueno, César Lucas es mi maestro. Y César Lucas nunca será suficientemente reconocido, ¿no? Todo lo que digamos de él será poco. Pues seguramente, porque lástima que no esté presente, pero realmente es el padre del nuevo fotoperiodismo en España. Se ven, es el maestro de todos nosotros. Ven publicaciones extranjeras, Popular Photography, Live, Paris Match, y ahí empiezan a tomar otros referentes, otra forma de hacer fotografía. ¿Y qué te hacía César Lucas cuando te daba una cola de negativos de 12 para cubrir 3 informaciones? Bueno, realmente eso es un episodio muy simpático. Y es que, bueno, yo andaba siempre pululando por allí y yo adoraba su maravillosa Nicormat, porque yo me había podido comprar solo una cámara mucho más modesta, mucho más humilde. Y de pronto estoy allí jugando con la Nicormat, que andaba encima de una mesa, y me dice: oye, mira, ven, toma. Me da un rollo y dice: no, llévate la Nicormat y mira, quiero que me hagas una cosa a la fachada del Banco de España, una tienda que habían atracado en no sé dónde, y unas fotos de tráfico del centro de Madrid. Y de pronto cojo el carrete, y yo que estaba acostumbrado a revelar carretes, me doy cuenta de que pesa muy poco. Sencillamente cojo la lengüeta, giro, me doy cuenta de que ahí, y le digo: César, pero si me has encargado 3 temas y resulta que aquí, en este carrete, hay como mucho 10 o 12 fotos. Me dijo: bien, eso es para que aprendas que las fotos no se hacen con la cámara, se hacen con la cabeza. Esa es la gran enseñanza, ¿no? A ver si entendemos, ¿no?, que la fotografía es algo que hay que crear, que hay que construir. Y como bien me repite Bernardo muchas veces, César Lucas es el mejor porque tenía la mejor cabeza. Tiene la mejor cabeza. Absolutamente. Es la cabeza mejor amueblada de los fotógrafos de este país. De hecho, por eso, en fin, evidentemente, inmediatamente era el redactor jefe de fotografía elegido por Juan Luis Cebrián, e inmediatamente a los 3 años pasa a Ediciones Z y se convierte en el número 3 de la organización. Antes, en esos 2 años previos, dirige es editor jefe del país, y lo que hacen es
pues prácticamente revolucionar el periodismo en este país. Vamos a ver algo de lo que hicieron, o lo que hiciste esos años. Coinciden los temas que ha estado comentando antes el compañero: ocupación de fincas, vivienda. El primer trabajo que os traía era esta foto, que es en Lebrija. Estaban la ocupación simbólica de fincas por el Sindicato de Obreros del Campo. Es cierto que cuando antes hablaba el profesor, me ha venido, creo que a los dos nos ha venido a la cabeza. Pues para que veáis que no está preparado, es que era lo que se vivía en la calle. Y para poneros un poco en contexto, esto fue lo que hizo el país. Numerosos pueblos de Andalucía se vieron afectados ayer en la jornada de protesta contra la crisis agraria convocada por el sindicato por concentraciones, paros y manifestaciones. La protesta, sin embargo, no fue generalizada y tampoco tuvieron lugar las anunciadas y temidas ocupaciones de fincas, como el caso que ha comentado anteriormente, deficientemente explotadas. La presencia de la Guardia Civil, la oposición de comisiones obreras y UGT, la oposición de comisiones obreras y UGT y la fuerte lluvia influyeron también en el desigual eco de la convocatoria. Tiene además otra foto interior en la cual pues van a estar los manifestantes. Esta no sé si la recuerdas, porque sí, claro que la recuerdo. Estaba en una página anterior. Didi. No, ahí están los principales líderes del Sindicato de Obreros del Campo, en primer plano. Es interesante destacar que la noticia se publica en El País, en la edición nacional, y tiene una portada, una foto en portada y una foto en interior. O sea, le dan una importancia, una relevancia grande a la noticia. Esta foto igual no la conoces, o ¿sabrías de quién es esta foto? Esta es de Paco Elvira. Muy bien, sí señor. Y dice Paco Elvira: para que os deis cuenta de lo que pasaba en la época de la transición y la importancia que se daba a la fotografía, creo recordar que la docena de periodistas que esperaban junto a los coches eran todos corresponsales de Andalucía. En cambio, dos medios tan importantes como El País y Primera Plana habían enviado desde Madrid y Barcelona a dos de sus fotógrafos estrella. Es decir, El País era El País y Primera Plana era el medio que dirigía Vázquez Montalbán. Fotógrafo estrella, te llama. Bueno, hay la pobrecito, lástima que no esté con nosotros, no voy a añorarle nunca suficientemente. Y hay toda una historia. La puedes contar porque él la ha contado en su blog. Está publicada, la podéis encontrar. Por cierto, el blog de Paco Elvira todavía está abierto, en activo, y es una joyita para ver material. Pues ahí cuenta la anécdota, o sea que puedes contarla. También para que veáis que esto que parece así, pues un poco pacífico o más o menos dialogante o tranquilo, no lo fue, ni no mucho lo fue menos. En absoluto. Esta es la foto que tomó Bernardo Pérez. ¿Qué había ahí? Bueno, pues sencillamente nosotros veníamos acompañando a la manifestación, había conocido a Paco Elvira en ese momento, y estaba también cubriendo la información, y yo creo que le acompañaba. Sí. Pilar del Río, iba acompañando. Pilar del Río, a quien conocí en ese momento, somos amigos desde ese momento, que fue después la esposa de José Saramago, con lo cual también hay algo, Portugal, España, aquí, curioso que de pronto se hace presente. Y bueno, lo que ocurre es que nosotros veníamos con una manifestación que había salido de Lebrija, de un punto de las afueras de Lebrija, se habían concentrado allí, y íbamos hacia un río, hacia el puente del río. Y en ese momento empiezan a aparecer coches de la Guardia Civil. Y concretamente aparece un 4 latas, un 4L de la Guardia Civil, del que baja un sargento, creo que era, que ya en aquel momento en
en el territorio rural un sargento era una figura de bastante mando dentro de la Guardia Civil, y salen del vehículo varios guardias civiles armados con los naranjeros que estáis viendo ahí, con la ametralladora, en actitud realmente temible, realmente temible. De hecho, era tan amenazante y tan decidida y tan que consiguen muy pocos guardias civiles, como veis ahí, detener la marcha de los jornaleros, y se para, la manifestación se para allí. Y lo que ocurre es que, claro, tanto Paco como yo, evidentemente, nos ponemos a hacer fotos, hasta que de pronto vuelve el sargento que está en la imagen, acercándose a la manifestación, vuelve y dice: ¿han hecho fotos? Ahora mismo, los carretes. Es que además, igual no te acuerdas, pero Paco Elvira llevaba una cámara que se había comprado nueva, eso lo cuenta él, con motor, y hacía ruido. Eso le mosqueó al sargento. Claro. Llevaba una Nikon F2 nueva, una Photomic nueva, con motor, y hacía, claro, muchísimo ruido. Yo no, yo llevaba sin motor y estaba disparando a mano, algunas encuadrando y otras con la cámara en la cintura. Entonces se dirige frontalmente a él, le dice: el carrete. Y forcejean y aparece uno que le va a pegar. Yo: por favor, no sé qué, no sé cuántos, tal cual. Me meto por medio y entonces, que me dé el carrete, no sé qué, no sé cuántos, le arranca la cámara. No, ya cuando Paco vio en peligro la cámara recién comprada, y se la iba a estampar en el suelo. Se la iba a estampar en el suelo, iba a reventar contra el suelo. No. Abrió la cámara y le veló el carrete. Y entonces el tipo, el sargento, se viene hacia mí y me dice: ¿usted ha hecho fotos? Digo: no, yo no he hecho ninguna foto, mi sargento. Dese usted cuenta de que yo vengo desde la capital, desde Madrid, y yo sé muy bien que no se puede fotografiar a la benemérita. Claro, mentí descaradísimamente, y lo volvería a hacer, ante la estupefacción del pobrecito Paco Elvira. El pobrecito Paco Elvira, que me miraba como diciendo: hijo de puta, te voy a matar. Pero lo importante era salvar la información, evidentemente. Y esa vez, en esta ocasión, lo conseguí salvar la información. A Paco le quedó la imagen que habéis visto ahí y poco más. Porque llevaba dos cámaras. La que hacía ruido yo le había puesto un angular, y esas son con un teleobjetivo. Claro. Le quedaban las del teleobjetivo. Lo que le molestaba al sargento, no tenía ni idea, era pues eso, el ruidito de la cámara. Pero lo que me contesta a mí es que le diste el cambiazo. Le diste Además, me dice: de todas formas, déme los carretes, démelo todo, tal cual. Y yo digo: mire, pero perdóneme, porque ahora, claro, yo le voy a dar el carrete, porque ahora mismo no me niego a darle el carrete, no se preocupe, pero necesito cubrir la cámara un poco para que no se vele. Evidentemente, rebobiné el carrete, me guardé el carrete, le di un carrete, le entregué un carrete virgen. De la otra también, el mismo mecanismo, esconder la cámara, rebobinar, pegar el cambiazo y darle. Como vio además que yo colaboraba, de pronto confió en. A ver, esto es lo mismo que hizo Barrio Pedro. Barrio Pedro, Manuel del Prado, o sea, una práctica habitual, esconder el carrete en los gallumbos, básicamente. Es decir, la información está por encima. Decía Cartier-Bresson que fotografiar es una actitud, una forma de ser, una forma de vida. ¿Cuál era vuestra actitud, vuestra forma de vida esos años?
Bueno, me comentaba antes la compañera, ¿cómo se llama? Carla. Carla, que si fotografiábamos que si teníamos conciencia de que realmente estábamos fotografiando algo trascendente, momentos históricos. He contestado sin ningún tipo de duda que sí, nosotros éramos perfectamente conscientes. De hecho, ahí, no sé si te acordarás, pero en Lebrija, en Sevilla, se desplazó César Lucas también. O sea, Sí. el despliegue que hicieron los medios era, pues eso, otorgar a la fotografía y a esa movilización social, a esos acontecimientos importantes, pues eso, la trascendencia que tenía. Ahora bien, como estamos aquí para hablar de fotografía y de fotoperiodismo, edición, pues veremos más casos ahora a continuación. Por cierto, para volver al otro aspecto que quería mencionar de tu biografía, era esa amistad con Cartier-Bresson que te llevó a hacer un staff técnico en Magnum. A mí me dijiste que te ofrecieron entrar en la agencia y dijiste que no. O sea, no sé quién. Hay algo que está muy claro. Bueno, vamos a ver. Muchos años después, Muchos años después. me entero de que el que para mí era mi ídolo indiscutible y yo creo que para todos los fotoperiodistas, la fotografía es algo muy reciente y nosotros hemos podido conocer y compartir vida con Avedon, con Cartier-Bresson y conocerlos. Y este fue el caso. Lo conocí en un momento desafortunado porque le acababan de robar una cámara en el Retiro, estaba alojado ahí al lado del Retiro, y al pasar por un túnel a Martín Frank y a él les atracaron y les robaron las cámaras. Le habían robado una cámara muy querida, que era una Carl Zeiss, no una Leica esta vez, y estaba muy cabreado. Empezamos a hablar de fotografía, de vida, de España, de anarquismo, de sentimiento revolucionario, de un montón de cosas, y nos hicimos gran amistad. Con el tiempo, bueno, lo vi varias veces, lo frecuenté varias veces, volvió por España y me invitó. Yo ya conocía a Jimmy Fox, había conocido a Jimmy Fox y a Ferdinando Sciana, y entonces me invitaron a hacer un stage técnico en la agencia para estudiar. Yo les propuse estudiar la obra de Henry, la obra de Robert Capa y la de Sebastián Salgado, que era entonces la figura emergente en el mundo de la fotografía. Y al final pues me dijo que si mostraba mi candidatura, Ferdinando Sciana y él me iban a avalar, ¿de acuerdo? Pero les dije que no, porque para mí un periódico era en aquel momento además algo muy importante. Les dije que a lo mejor con el tiempo, algún día, en otro momento, pero estábamos en el año 92, 93, y en aquel momento yo estaba trabajando para el País Semanal, para el diario, para todas las publicaciones del periódico, con una intensidad muy importante, y haciendo además lo que más me gusta a mí, y lo que más me ha gustado siempre, es hacer un poco de todo. Yo no me he especializado nunca en ninguna área. Pero bueno, eso también indica que tu visión de la fotografía, que es fotografía para ser impresa. Tú me decías que piensas la fotografía en 3 columnas, en 4 columnas, y es... Siempre, es decir,
yo no soy un fotógrafo normal, porque yo no fotografío para colgar las imágenes en una pared o para hacer una exposición, ponerlas en una pared y tener un proyecto y un proyecto expositivo. Y yo, cada vez que cojo la cámara, pienso en la primera página del País. Es decir, yo fotografío pensando en una foto a 4 columnas, como a 5 columnas, a 3 columnas vertical, a 2 columnas. Para mí fotografiar es fotografiar para informar y para informar desde el país. Aquí tenemos una de tus primeras portadas, una de tus portadas. El entierro del gobernador militar de Madrid, el general Constantino Ortín Gil, en el cementerio de la Almudena. El entierro del gobernador militar se convirtió en una manifestación antidemocrática. También conviene hablar del ambiente, la dificultad de trabajar, como acabamos de ver antes, con la Guardia Civil. Entre brazos en alto y el canto del cara al sol, el gobernador militar de Madrid recibió sepultura en el madrileño cementerio de la Almudena. Como también queríamos hablar, esto es del 79, casi todos los trabajos que vamos a ver ahora son del 79, excepto el último, que es del 80. Aquí ya no estaba César Lucas. No. Y se nota. ¿En qué lo notas ahí, en esa... Ay, pues... ¿Qué lo notarías? No lo sé. Pues en la firma. Ah, bueno, sí, en la firma. Lo primero que mira César Lucas en una página de periódico es la firma. ¿Está firmada por el fotógrafo la foto? Bien. ¿No está firmada? Esto es un desastre. Esto es una chapuza. Y se indigna. Hubiera puesto el grito en el cielo. Históricamente con las firmas en el País, efectivamente, desde que deja la redacción César Lucas, ha habido mucho cachondeo. Ha habido mucho cachondeo, sí. Bien. Y en esta época en concreto... Vamos a ver más ejemplos de cachondeo más adelante. Esta noticia fue realmente potente porque tuvo mayor ampliación al interior con esta página 8. El féretro del gobernador fue sacado a hombros, no se ve muy bien, pero imaginaos la escena. El féretro del gobernador también es una foto tuya, creo. Ahora te explico por qué, no sé. Fue sacado a hombros del cuartel general del ejército, incumpliéndose así las órdenes oficiales que se habían dictado sobre el desarrollo de las honras fúnebres. A continuación, una manifestación no autorizada integrada por militares y civiles llevó el féretro a lo largo de más de 6 kilómetros por las calles de Madrid. ¡Tela! O sea, yo no me puedo imaginar eso. O sea, una barbaridad, ¿no? Una manifestación ahí llevando un féretro por las calles de Madrid de manera, atemorizante, ¿no? Más fotos quemando icurriñas y militantes de extrema derecha increpando a los fotógrafos de prensa y altas magistraturas del Estado. El ambiente es tremendo, ¿no? Bueno, tremendo. No sé cuántas veces me pegaron, no sé cuántos golpes me dieron, no sé cuántas, en fin. Pero durante todos esos 6 kilómetros desde la salida, claro, la foto está un poco modila, la de la salida del féretro, porque es que me están dando caña por detrás. Es decir, veréis, esto es curioso. Antes también lo hablaba se lo comentaba a la compañera. El país es un fenómeno editorial, un fenómeno periodístico muy curioso. Y esto que os voy a decir no ha cambiado nada desde el año 79, en realidad desde el 76. El País no es un periódico de izquierdas, pero El País tampoco es un periódico de derechas. El País nace con un espíritu liberal y a lo que decías antes
de que íbamos a hacer una publicación dirigida a lectores inteligentes e informados, se une una cosa. La siguiente frase de aquella reunión de la redacción, el día 4 de mayo, en la redacción del País, antes de poner las rotativas en marcha, Juan Luis dijo que lo que iba a hacer el País era darle voz a todo el mundo, que había una parte de la sociedad española que había sido silenciada durante la dictadura y que a partir del momento de la aparición del periódico iba a tener sitio en las páginas del periódico, como también lo tendría la otra parte de la sociedad. Es decir, se trataba de abrir el periódico a la expresión de todas las sensibilidades en la sociedad española. Mirad, el periódico era la bestia negra de... Ahora veréis y os contaré otra cosa en otra de las siguientes informaciones. Éramos la bestia negra de Fuerza Nueva y del franquismo. Porque, claro, suponíamos efectivamente el fin el comienzo de la libertad de expresión y el fin de la censura de la opinión de la mitad de la sociedad española. Fuerza Nueva no nos dejaba entrar en los actos y nos teníamos que colar. Yo me colé en bastantes, haciéndome pasar por uno de ellos, ¿vale? Y actualmente los herederos de Fuerza Nueva, los neofascistas de Vox, impiden la cobertura de sus actos a los redactores del País. Tenemos vetados los actos de Vox, no nos conceden entrevistas, no hablan con nosotros, no podemos informar de los actos del movimiento neonazi español. De forma que la situación no ha cambiado, es la misma que el 79, es decir, seguimos siendo la bestia negra y por la izquierda, para la izquierda y la extrema izquierda somos un periódico de derechas y para la extrema derecha somos un periódico comunista. ¿De acuerdo? Hablando de extrema derecha, esta es la foto que hemos elegido para la selección de fotos de Bernardo Pérez en el proyecto. Me parece brutal, sencillamente brutal. Decía Christine Spengler, la fotoperiodista, que cuando fue a Vietnam le pidió consejo a Horst Fass sobre la idea de ir al frente y que le diera algún consejo. Y le dijo, muy fácil, baby. Recuerda que una buena foto nunca necesita pie. Yo creo que esta foto no necesita pie en ese sentido, es decir, porque es una excelente foto, es una foto impresionante, capaz de transmitir mucho más allá de lo que hay, ¿no? Y es esa violencia, esa negatividad, ese terror por contraste tonal, los ritmos de los brazos, las miradas. ¿Qué opinas de una buena foto, Tapia? Bueno, ahí lo que ocurre evidentemente es que la composición y la luz de la televisión me valgo de que había algún compañero de televisión en el lado derecho, a mi derecha, que estaba proyectando un foco de luz. Y realmente eso añade un contenido dramático a la imagen. De cualquier forma, la situación lo era. La situación era una situación súper tensa, súper dramática y en la que había una enorme violencia. Finalmente tuve que salir corriendo, llegué corriendo hasta el País, perseguido por algunos tipos de Fuerza Nueva todavía. Y bueno,
solamente puedo decir que una vez más la información era lo que importaba y salvarla y realizarla y salvarla era lo que importaba. Evidentemente yo estas fotos las he visto con muchos años de diferencia y claro, es otra mirada y a mí me transmite, pues eso, no me hace falta haber estado allí para sentir lo que había, ¿no? Y creo que es el poder que tiene esta imagen. Creo que es el poder que tiene. Vamos a seguir hablando de estas cosas. Pero primero hacemos un interludio para hablar de Tierno Galván. Tierno Galván ganó las elecciones las primeras elecciones municipales de la democracia en el 79, el 3 de abril. Y las repites, vuelve a ser elegido en el 83. Son las fiestas del 2 de mayo y en su discurso se va al barrio de Malasaña y dice: aquí no se va a tirar ninguna casa más, problema de la vivienda, que antes se ha mencionado el compañero, ni se va a proseguir con los expedientes de ruina. Pero os voy a pedir un favor, esto es de Tierno Galván, ¿no? No me tiréis papeles al suelo y reprended a los que lo hagan. Acojonante, ¿no? Acojonante. No sé, pese a que gran parte de la gente joven, vamos a volver al ambiente, ¿no?, de la época, pese a que una gran parte de la gente joven que se encontraba en la plaza es de los que dice que pasa de partidos, Enrique Tierno consiguió no solo hacerse oír sin que se escuchara el menor silbido, sino que muchos le aplaudieron y otros se acercaron a saludarle. Tras la charla de Tierno y cuando la fiesta recobraba su animación, poco después de las 8 de la tarde, se produjeron momentos de tensión que culminaron con enfrentamientos provocados por la presencia de reducidos grupos de jóvenes vestidos con camisa azul y emblemas de los colores nacionales. Estos jóvenes habían sido vistos por los alrededores de Glorieta de Bilbao, 4 de ellos irrumpieron la plaza y grupos de vecinos llegaron a agredirles. No había día tranquilo, básicamente. Básicamente, ¿no? Esta foto, desde luego, también me enamoró en cuanto la vi y os preguntaría dónde se os va la mirada, ¿no?, en esta imagen. ¿Dónde se os va la mirada? A ver, antes también hablaba el profesor sobre la potencia de los iconos, cómo las imágenes, la imagen de la gente, la imagen de las cosas, permanece, acompaña, se impone de alguna manera y se asocia a momentos sociales. En esa misma plaza lo que estaba ocurriendo era que había una confrontación icónica tremenda, y era que había una nueva generación que se había hecho presente, se expresaba sin ningún tipo de cortapisa y con una enorme valentía, y todo en esa generación era una ruptura con lo anterior. Es decir, se llevaban los pelos largos, se utilizaban vestimentas que, por supuesto, no tenían ninguna conexión, y una iconografía personal y de comportamiento también, que no tenía ninguna conexión con lo anterior. La ruptura con el franquismo se hizo en gran medida a través de la vestimenta de la gente. Hay una foto en mi exposición de esa misma plaza en la que hay 4 señoras sentadas en un banco, muy formalmente vestidas, y hay 2 jóvenes sentados en el suelo, están bebiendo algo, tienen bebidas, y mientras las señoras hablan entre ellas, por lo que es evidente, un código de la misma generación, hay una generación sentada en el suelo con una estética totalmente rompedora y además que está alegre, mientras que evidentemente el grupo de las 4 señoras es muy triste. En esa plaza, la plaza del 2 de mayo,
es el símbolo de una época. Ahí, en Malasaña, se genera la movida madrileña y es finalmente toda esta ruptura icónica cristaliza en la movida. A mí me parece, las fotos muchísimas fotos de Bernardo, hay muchos planos, hay mucha profundidad, hay muchos puntos de atención. Yo siempre veo un montón de personajes, siempre veo, me parece, o sea, aquí hay un niño, evidentemente a mí la mirada se me va aquí, se me van a estos personajes. Toda esta parte de aquí, lo posiciona la figura de Tierno Galván, ¿no? Me sugiere un montón de matices, lo que decía él, de ese cambio de generación, esas gente joven que estaba mostrándose, simplemente ocupando el espacio público, ¿no? Que decíamos antes, ocupar el espacio público. Y todos, parece que no sé por qué, pero todos esos rostros tienen evidentemente lo tienen, pero lo transmiten, ¿no? Historias y emociones prácticamente individuales. Decía Robert Frank, lo importante es ver lo que es invisible para los demás. Yo creo que eso es lo que hace la buena fotografía, ¿no? Lo que hacen los buenos fotógrafos, mostrar cosas que no son capas, ¿no? Capas que van más allá de lo evidente. Y creo que los grandes fotógrafos del país lo lograsteis. La educación de la mirada es una clave. Es decir, yo me he pasado toda mi vida, realmente el esfuerzo consiste en la educación de la mirada y realmente en conseguir efectivamente a través de ello y de la luz, más importante siempre la luz y la forma, conseguir crear imágenes desde la realidad, con un compromiso con la realidad, con un compromiso de veracidad y de realidad, que contengan un punto de vista personal elaborado sobre los acontecimientos, que va a ser percibido por esos lectores inteligentes que van a ser capaces de extraer conclusiones por encima de lo meramente formal que hay en la imagen. Vamos a hablar de lo mismo con este otro caso. Esto es una barbaridad, es el atentado de Grapo en la cafetería California 47 en la calle Goya el 27 de mayo del 79. Se publican las fotos el 27. 8 muertos y cerca de 40 heridos. Una explosión en una cafetería de Madrid. Vemos a lo de antes, en calle Goya, Fuerza Nueva. La calle Goya y precisamente en la puerta de California 47, donde se reunían estaban allí históricamente aquellos tenderetes, kioscos, en los que se vendían pues, elementos de la falange, banderas, con el aguilucho, retratos de Franco y de José Antonio. Y la foto de portada es esta, porque además estabas cerca y consigues llegar rápidamente. Haces una llamada y periódico. Sí, estaba realmente muy cerca y consigo llegar por casualidad. Consigo llegar enseguida. Había habido había una enorme acumulación de destrozos en la puerta y acceder al lugar donde estaban los cadáveres costó bastante y además había la sospecha de que podía haber, como siempre, un segundo artefacto explosivo y bueno, se había convocado ya una enorme multitud en la calle y bueno, yo conseguí colocarme en la primera fila según salían los El país hace un gran despliegue una vez más
incluye más fotos. Este es un aspecto del salón después de la explosión, la página 10. Sí, porque consigo entrar. O sea, lo primero que ocurre es que como llego muy pronto, normalmente cuando ocurre una cosa como esta, las posibilidades de trabajar se van cerrando y se cierran por segundos, ¿de acuerdo? Pero como realmente estaba muy cerca, me cuelo y consigo hacer algunas fotos antes de que me echen, que me hagan salir con cajas destempladas de los destrozos del interior antes de que la salida de los muertos, antes de la salida de los cadáveres. Hay dos fotos más. Para mí, esta es camareros de la cafetería, recogen los artículos expuestos en el escaparate después, y un camión, esto es lo de Fuerza Nueva, ¿no? Un camión ocupado por un grupo de personas que gritaban contra el ejército, contra el gobierno y otras instituciones, pasa por delante de la cafetería en que poco antes había hecho explosión una bomba. Estos son, pues eso, los primeros manifestantes. Inmediatamente la gente de Fuerza Nueva se concentró en la zona y de pronto llegó un personaje de la época que se llamaba Mariano Sánchez Covisa, que había sido el último líder del sindicato vertical, y además del sindicato del transporte, que era una verdadera mafia sindical fascista. Y de pronto él sabía perfectamente quién era yo. Se puso detrás de mí, sacó una pistola, me la puso bueno, yo estaba con Ricardo Martín también, ya había llegado Ricardo Martín. Y entonces Sánchez Covisa nos pone a los dos la pistola. ¿Quiénes son los fotógrafos del país? Se sabía que los dos eran los fotógrafos del país. Y nos pone la pistola en los riñones, ¿no? Mientras están saliendo los cadáveres, yo sigo trabajando. Y bueno, Ricardo tiene que desaparecer porque evidentemente la situación era muy tensa y muy dramática. Y lo siguiente que ocurre es que de pronto me saca la policía de allí, me cogen dos policías, me meten en una lechera, hago esa foto antes de subir a la lechera, me cogen, me suben hasta Goya y me sueltan y me dicen: desaparece de aquí porque es que como te descuides te matan. Pues ese día hubo otro atentado. Este no con bombas, sino en forma de... Por ejemplo, aquí sabes que pone F, no pone tu nombre, ahí pone F. Vete tú a saber por qué. Y el atentado es este. Esa edición catastrófica, nefasta, sí, de una auténtica obra de arte. Sí. Eso es el mayor atentado que podía hacerse. Bueno, esto jamás lo hubiera permitido César Lucas. Realmente. Esta foto para mí es tu mejor foto, al menos la que a mí más me gusta. Se la podría firmar Cartier-Bresson tranquilamente. Y es eso, es ir mucho más allá de lo evidente, de las apariencias, de lo palpable, con un montón de planos, con un montón de connotaciones. Es brutal la figura del camarero, a donde se dirigen todas las miradas. Parece que está, pues eso, en un día de trabajo normal, ajeno a... Da igual lo que pase, un camarero de Madrid es un camarero de Madrid. Eso es punto y aparte. Es el caos alrededor. Al fondo incluso se llega a ver una camilla, aquí por aquí, la policía conteniendo a la gente. Bueno, esto es una auténtica obra de arte. Pues este es el segundo atentado. Estas cosas... César Lucas jamás las hubiera permitido. Realmente muchas veces las imágenes sucumben a la necesidad de la edición. Realmente a esto estamos totalmente acostumbrados.
Pero bueno, mira, afortunadamente, hay un día que reviven y recuperan su valor. Decía Ansel Adams que las fotos se construyen, no se toman. Y esto es un claro ejemplo, ¿no? Las fotos hay que construirlas, hay que hacerlas. Esto no es el azar, se junta el azar y la mirada del fotógrafo. Pero fíjate, el enorme poder evocador de la fotografía se cristaliza en que no terminan de desaparecer de la memoria. Te aseguro que puedo revivir el momento del momento en el que disparé, porque sabía que estaba haciendo un fotón. Sabía que estaba haciendo una buena foto. Esta, desde luego, ahí me cautiva. Vamos a otro acontecimiento también. Bueno, este es muy conocido. Mueren 2 estudiantes por disparos de la policía en diciembre del 79. Y al día siguiente hay manifestaciones son disparos, al final no se sabe, dicen que son fortuitos en la manifestación que hubo anteriormente. Al día siguiente, entonces, hay manifestaciones de estudiantes y la policía lo reprime violentamente. Esta foto de portada de Bernardo Pérez remite a toda la iconografía que ya hemos visto muchas veces en ese periodo de otros fotógrafos, la policía golpeando a manifestantes. Sin embargo, una vez más el país hace un gran despliegue en imágenes del interior. Esta fotografía, las dos son de Bernardo también, son muy potentes. Aquí hay estudiantes pintando policía asesina en un vagón de los autobuses y quemando periódicos del país también. Añaden además esta otra foto de Ricardo Martín, un autobús calcinado, y esta otra, que es la que yo prefiero. O sea, imaginaros el despliegue para cubrir ese evento: 1, 2, 3, 4 y 5 imágenes a lo largo de varias páginas. Realmente el país se hacía eco de lo que pasaba en la calle. Y esta foto, por cierto, igual tú no es capaz, pero esta foto no es esta foto. Otro atentado, vil atentado al fotógrafo. Esto claro, es otro instante, un momento anterior. Esta es la foto buena. Claro. Esta es la foto buena. Ya no estaba César Lucas. Esto es un desastre mayúsculo. Esta foto es acojonante también para mí. Fijaros cómo lleva toda la mirada hacia el fondo. Y ese fondo, esos personajes del fondo tienen la misma importancia, la misma trascendencia que decíamos anteriormente. Es decir, no son personajes superfluos, son niños incluso, personas muy jóvenes que están también allí siendo partícipes de lo que ocurre, no así los que están delante, que son algo mayores, con muchos planos que van contando la historia. Esta foto me parece... Una vez más, en realidad yo fotografiaba a mi generación. De alguna manera, lo que estaba ocurriendo era que había una generación que estaba tomando la calle y que estaba interviniendo en la sociedad y mostrándose sin duda. Y el momento fue un momento muy dramático, porque el asesinato fue un asesinato absolutamente loco. Dispararon a bulto contra los manifestantes, que además eran un grupo de manifestantes que pedía... la manifestación no tenía ningún carácter político, tenía un carácter académico. No sé contra qué protestaban, contra qué era la protesta inicial. Sí, era algo de enseñanza. Sí, algo sí. Si me permitís la precisión, porque es que conozco el caso por 2 días. Uno, porque cuando yo entré a la universidad justamente se informó todo ese revuelo,
Y segundo, porque después me he interesado en el caso, eran unas protestas contra la LAU, contra la LRO, perdón, la Ley de Reforma Universitaria. Contra la Ley de Reforma Universitaria. El precedente son los dos estudiantes que mata a la policía justo el día anterior. La foto que aparece de Bernardo es por las protestas. Claro, esto es al día siguiente. Es claro. al día siguiente. Es que el día anterior... Y el día anterior, perdón, termino, se llegan a publicar dos fotografías en el país de los cadáveres del depósito de los dos estudiantes muertos. O sea que fue una semana donde hubo un auténtico fragor estudiantil, primero por la ley que se iba a aprobar y segundo por la reacción policial que fue brutal. Pues aquí Rafael te puede contar algo que no conoces, porque el día anterior Bernardo Pérez también es convocado a esa manifestación. Cuando llega se encuentra que pues eso, los cadáveres, la policía ya había llegado, había acordonado la zona, no se podía fotografiar y dice que llama a la redacción y dice que eso, allí no había nada más. Pero ahí no acaba la historia y puedes contar la otra parte de la historia que solo sabes tú. Bueno, ocurrió algo realmente tremendo. Justo el sitio donde está hecha esa imagen, es la acera de enfrente de la escuela, ¿verdad? En la calle. Y ahí mismo había un bar que tenía la típica cabina de teléfonos y de las que había que utilizar con fichas, ¿verdad? Entonces tú tenías que comprar una ficha y primero en la barra y dirigirte al final a la cabina a llamar por teléfono. Y cuando voy a llamar por teléfono para decir que no puedo hacer nada, que está todo acordonado, que me acaban de echar, me acabo de meter en el bar, de pronto llega un tipo y me pone una pistola aquí en la barriga. Y me dice, no me mires, mira hacia el suelo, vete hacia el fondo de la barra, yo acababa de comprar 2 fichas para llamar al periódico. Vete al fondo de la barra, date la vuelta y vete al fondo de la barra. Me voy al fondo de la barra y aparece otro fulano y veo que me ponen otra pistola aquí. Y me dicen, mira, sabemos quién eres, tú eres del país, somos miembros del Comando Madrid de ETA. Y claro, os podéis imaginar que ahí sí que me temblaron mucho las rodillas. Y entonces me dicen, no te des la vuelta, no llames al periódico, vete directo a la redacción, te vamos a seguir, tienes que llevar un mensaje a Juan Luis Cebrián, y es que queremos pasar un comunicado de ETA y entregárselo a un redactor del periódico en persona, en la glorieta de Cuatro Caminos, en un bar que no consigo recordar cómo se llamaba. Era un bar muy grande que había, según entrabas en la calle Bravo Murillo hacia abajo, a mano derecha. Claro, os podéis imaginar que, bueno, los tipos desaparecen directamente, yo me quedo allí temblando de miedo, y nada, salgo, bueno, digo, posiblemente me están siguiendo, posiblemente los tenga encima, no les he visto la cara, no nada de nada, salí corriendo, me metí en el coche, me fui al periódico, subí corriendo a las escaleras de la 3ª planta y entré sin llamar a la puerta de Juan Luis Cebrián y allí mismo se lo conté. Yo debía estar, llamó, creo recordar que llamó al servicio médico, porque yo debía estar un poquito descompuesto. Y nada, me dijo, no digas nada de este acontecimiento, manténlo por completo en silencio, no cuentes nada en la redacción, no cuentes nada a tus compañeros. Y digo, ¿pero qué vais a hacer? ¿Vais a ir? Por supuesto, no vamos a ir, no hablamos con ETA, no negociamos con ETA, no
no somos intermediarios de la información de ETA para nada. Yo creo que durante algún tiempo tuve vigilancia discreta. A partir de este acontecimiento, durante meses, yo veía coches que me seguían. Tenías que mirar, ¿no?, debajo de... Y tenía que mirar por debajo los bajos del coche. Tuve que estar meses mirando por debajo de los bajos del coche. Bueno, esto ha pasado. Pues no era fácil, ¿no?, trabajar. No era fácil. Pues nada, terminamos con esta, como a Bernardo le gusta decir, en la contraportada del País siempre es una zona de alivio, ¿no? Después de las tensiones, de las noticias duras, viene un poco de descanso. Y terminamos con cultura. Este es el estreno de La velada de Benicarló, de Manuel Azaña, en el 40 aniversario de su muerte y el 50 de su nacimiento. Lo llevado a cabo por en el Teatro María Guerrero, por el Centro Dramático Nacional. Fue un acontecimiento cultural muy importante. Asistieron, pues eso, el ministro de Justicia y universidades, políticos, escritores, Pilar Bravo, Raúl Morodo, Julián Marías, Maraval. Lo que yo no sé, no te he preguntado, por cierto, esta es la foto que salió en portada, esto es una página interior, la foto que se publicó es esta, y a mí me gusta mucho más esta. Bueno. El elenco es evidentemente de lujo. Lo que te quería preguntar, ¿esto es el estreno? Es decir, ¿era el día de que estaban las autoridades? No, normalmente la forma de funcionar en el teatro es que se sigue actuando, se sigue trabajando igual, ¿de acuerdo? Durante el estreno, durante la primera función, por supuesto, no hay fotógrafos. Lo que ha ocurrido es que el día anterior, o esa misma mañana, se hace un pase. Entonces, en aquella época se pasaba la obra entera. Ahora, las obras de teatro lo que hacen es que el director normalmente selecciona 2, 3 escenas y las pasan. A veces, en algunas ocasiones, las pasan incluso 2 veces. En esta ocasión recuerdo perfectamente que tuve la enorme suerte de poder ver casi en privado, porque en realidad éramos muy pocos fotógrafos. ¿Se hace un pase para los medios? Se hizo un pase, efectivamente, el día anterior y se pasó toda la obra. Y fue una cosa realmente maravillosa el poder ver, porque ahí estaba, como has visto, la gran escena española, ¿no? Es decir, estaban algunos de los grandes actores de... Además, la obra tenía una carga política, ideológica fundamental, porque la escribió durante la Guerra Civil y eran un poco sus reflexiones sobre las confrontaciones de los dos bandos. Una obra muy personal. Evidentemente el momento era importante, pero también la he buscado porque al ver tus fotos y las de otros fotógrafos de la época, creo que el peso de la cultura era muy grande. Entonces había un respeto, las noticias, había un gran respeto por parte de la prensa y de la, creo que de la sociedad. Creo que muy superior efectivamente al actual. Es decir, creo que las redacciones, el área de cultura, en fin, contaba con unas plumas excelentes, había, bueno, siempre había el crítico de cine Fernández Santos, Joaquín Vidal, crítico de toros, en fin, Eduardo Aroteclén cubría el teatro. Había la sección, la dirigía en un primer momento don Rafael Conte, estaba Ángel Sánchez Arguindey, Juan Cruz, Ángeles García, Rocío García, una nómina de grandes periodistas estaba concentrada
Y se cuidaba, esa se sesión de cuidaba, cultura. se cuidaba la información. Yo he visto. Y se cuidaba exquisitamente la información, se cuidaba exquisitamente la información. Y efectivamente, este fue un encargo en el que realmente oye, por favor, te tiene que quedar muy bien. En fin, yo sabía que efectivamente aquello tenía que quedar muy bien. Y además era fotografiar una obra del pasado que hablaba del pasado. Y yo ya entonces estaba me daba muchas vueltas a la cabeza eso de que los fotógrafos lo que hacemos cada vez que disparamos, los compañeros cámaras cada vez que ponen en marcha la cámara, lo que hacemos es crear pasado. El momento en el que mis dos compañeros estupendos, a quienes agradezco que estén aquí trabajando, en el momento que apaguen las cámaras, llevarán un buen paquete de pasado guardado en ellas.